Me acompaña el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho Castro. Bueno, yo creo que hay pocos políticos que son consecuentes con lo que dijeron, con lo que dicen, y tú ayer mismo presentaste la renuncia a Cambio Democrático. Yo creo que eso dice mucho de que la cosa del nuevo partido va en serio. Bueno, mira, Fernando, yo siempre he dicho que en política y en la vida uno habla por sus acciones. Porque hay mucha gente que habla, pero su discurso está divorciado de sus acciones. Como para mí la vida y la política son muy serias, tomo eso muy en cuenta. Además porque a mí me guían mis principios y mis valores. Y ellos son los que me dicen cuándo ha llegado el momento de buscar un nuevo vehículo y nuevos compañeros de viaje en el camino que uno toma en la vida política para la búsqueda del bien común. Ahora, el nuevo partido que va a surgir, hay que verlo, porque es cómo surge. Vamos a la génesis, fíjate, y hoy es me gustaría ser el último día que yo me voy a referir a Cambio Democrático, porque yo soy de las personas que cuando tú dices, señor, cuando tú decides dejar algo atrás, tiene que quedar atrás. Claro, cerrar página. Tú no puedes construir un mejor futuro estando atado al pasado. Pero ahí para el análisis y entender cómo se llega a esto y cuál es la ruta, vamos a la génesis. Y es que después de las elecciones se dieron dos reuniones entre Rómulo Rux y Ricardo Martinelli. La primera obviamente fue para la evaluación el postmortem de las elecciones. Y en esa conversación el expresidente de Martinelli le plantea con toda franqueza a Rómulo Rux que si él hubiese defendido más su candidatura, si él hubiese jugado un papel más protagónico en la defensa de esa candidatura que fue despojado, y él hubiera sido candidato, definitivamente que hubiera ganado las elecciones. Sí, la diferencia hubiera estado en eso. Sin embargo, la respuesta de Rómulo Rux fue decir que esos 600.000 votos de Cambio Democrático eran de Rómulo Rux y de Casís. O sea que ahí el factor Ricardo Martinelli no jugaba ningún papel. No fue prácticamente en ningún papel, hasta el punto de casi decir que Casís jugó un papel más importante, ¿no? Sin demeritar yo a ninguno de ambos. Esa situación y también Ricardo Martinelli también posteriormente le plantea el convencimiento de que había que hacer un replanteo de la directiva del partido, a lo cual Rómulo Rux a partir de ese momento rompió la comunicación. Es decir, Ricardo Martinelli le planteó, hablemos sobre el tema de la recomposición de la directiva de Cambio Democrático, y se lo dijo con toda franqueza. Y ahí no hubo más reuniones. En razón de esa situación hay que recordar que un grupo de jóvenes del partido, Rubén Darío Campos, tercero hijo, y Félix Mulanier, habían iniciado una recolección de firmas para una convención extraordinaria de Cambio Democrático, cuyo objetivo era en algún revisar la directiva política, pero hablaban fundamentalmente de los diputados que habían perdido en las elecciones y que eran miembros de la directiva. Ricardo Martinelli, a mediados un poco, creo que fue en julio o agosto, le plantea públicamente, nuevamente, hace una invitación pública a Rómulo Rux y a la directiva para que se reunieran a hablar sobre la posibilidad de cambios en la directiva del partido y la conveniencia de cambios en la directiva del partido. La respuesta de Rómulo Rux y de la directiva fue silencio. El silencio que ya venía desde la segunda reunión que te planteé, y ante esa negativa a dialogar, sí, porque vamos a poner las cosas en su contexto. No es Ricardo Martinelli el que no plantea un diálogo para llegar a un acuerdo inteligente. Porque en política uno busca los consensos, no es que tú te los encuentras, se construyen. Tú cedes, yo cedo y ahí por lo menos eso hacen los dirigentes probados, los dirigentes que tienen experiencia, buscan ese consenso para evitar ir a una confrontación que, te repito, la convención la habían pedido antes que Ricardo Martinelli planteara el tema, Ricardo Martinelli entonces, al no ser atendido ese llamado por parte ni de Rómulo Rux ni de la directiva,
Ricardo Martinelli entonces plantea en una entrevista muy reciente, plantea apoyar la iniciativa de la recolección de firmas. Sí. Y efectivamente se recogieron las firmas. Y yo quiero, mira, Es que no entendí la carta, porque, es decir, sí consiguieron la firma, pero no voy a hacer mira, directiva sí hasta el 23. te repito, yo quisiera que esta sea la última vez que yo hable de cambio democrático y de Rómulo Rux, porque para mí ya, te repito, son asuntos del pasado, pero uno no puede dejar las mentiras en el aire. Ayer, si no me equivoco, Rómulo Rux fue a una entrevista en una emisora RPC, y ahí planteó una serie de cosas que yo creo que es necesario dejar bien claro, porque yo creo que Rómulo Rux tiene que tener una postura, sencillamente, di cuál es tu posición y la defiende, pero defiéndela con la verdad, no con mentiras. Él dijo en esa entrevista, dijo primero que las firmas no se habían recogido, que no tenían las firmas para la convocatoria de... Sí, la carta del mismo pero lo dice. la carta y el comunicado, porque fíjate, hacen una carta de Rómulo, que no es la directiva, sino firmada por el mismo. Y Rómulo, y hacen un comunicado al partido, en donde en ambos se reconocen que de acuerdo a una depuración que ellos hicieron, una depuración que, te quiero insistir que las firmas que se entregaron notariadas. Dice, se entregaron 1.018 firmas, creo que era la cantidad. De esas, dice la carta de Rómulo, 3 era de personas que no estaban inscritas en el partido. Y eso, fíjate, pudiera ser de que se recogió la firma, a la presentación puede haber renunciado algunas personas. Eso es entendible. Sin embargo, dice que después, que en la depuración, había duplicación también. Dice que había suplentes que no estaban habilitados por el principal, pero es que si el principal renunció o el principal se murió, el suplente queda automáticamente por derecho propio. Y agrega un número, no me acuerdo otra cifra, pero en su conclusión, las firmas válidas de quienes habían entregado eran 860 y algo. 60 y algo. Y dice que él dice la misma carta que se requerían 830 y tanto. O sea, ellos mismos dicen que se recogieron la firma, porque la mandan al Tribunal Electoral para que la revise. Yo me pregunto desde cuándo el Tribunal Electoral puede dar fe pública de una firma que está notariada. Es el notario el que da fe pública de que esa firma corresponde a la persona de la cédula de la persona. Entonces, ahora, al ver esa situación, esa primera situación, obviamente se presenta una clara disposición de Rómulo Rux a no acatar el estatuto que él dice que está defendiendo. Fíjate, porque él habla que el estatuto dice que está electo hasta el 2023, pero el mismo estatuto dice que la convención extraordinaria puede ser convocada en cualquier momento por el tercio de los convencionales. Por eso se llama convención extraordinaria. Pero dijo algo más que para mí es fundamental. Dijo Rómulo Rux ayer que esa era una actitud antidemocrática, querer pretender cambiar la directiva. Y mira, yo después de que Rómulo Rux ganó la presidencia, fuimos al torneo en las condiciones esas, después que fue candidato, yo lo voy a apoyar y lo apoyé, pero hay cosas que yo no puedo quedarme callado. Él considera que es democrática una convención en donde él fue con Ricardo Martinelli preso a competir. ¿Eso es democrático? No, porque él sabe perfectamente que nosotros estábamos en contra de esa convención, porque Ricardo Martinelli no estaba en Panamá y era el presidente del partido y era antidemocrático y desleal ir a una convención con el presidente, el que tú quieres sacar detenido, secuestrado, porque Ricardo Martinelli no estaba detenido, estaba secuestrado, como ha quedado de manera clara, comprobada, no solamente en los planteamientos que hicimos en el juicio y además por los propios Varela Lee. Pero es que no solamente eso, Luis Eduardo, sino que se dijo, y yo creo que se ha quedado o se ha escondido debajo de la alfombra, cuánto tuvo que ver las planillas 172 y 080 de la Asamblea en esa elección. Sí, pero mira, claro que sí, pero aquí hay un elemento fundamental.
Tú dices ser demócrata. Demócrata, tú entiendes. Demócrata no es, yo soy demócrata hasta aquí, pero no de aquí para allá. No, demócrata es demócrata. Si tú vas, tú sabes que ahí que tú vas a ir a una contienda, las personas tienen que ir en igualdad de condiciones. Claro. Y era evidente que, porque aquí hubo una conspiración de grupos dirigidos desde ese momento a quitarle el partido a Ricardo Martinelli, y ahí está en los Varela Leaks, lo que nosotros denunciamos por mucho tiempo, con lo que tú mencionas de las planillas y todo lo demás. Pero también era secuestrar a Ricardo Martinelli para que Ricardo Martinelli preparara el camino a quienes le despojaron el partido. Entonces, claro, si vamos a hablar de democracia, vamos a ver la democracia en su justa dimensión. Eso sí es antidemocrático. Y obligar a ir al partido a una convención cuando uno de los contendores, el líder del partido, porque Ricardo Martinelli es el líder del partido. Yo no con esto siempre he dicho, los que dicen que Rómulo Rux no tiene liderazgo, yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene su nivel de liderazgo, pero no tiene el liderazgo de Ricardo Martinelli. No. Porque Ricardo Martinelli no solamente es el líder de este partido, sino el liderazgo de Ricardo Martinelli es un liderazgo nacional. Por eso, y ahora retorno, después que le he ya contestado, espero por última vez, porque Rómulo Rux, yo le digo, el que dice lo que no debe va a escuchar siempre lo que no quiere. Entonces yo quisiera que así, como para mí ya cambio democrático es el pasado, yo quisiera que Rómulo Rux se olvide de nosotros, se olvide de Ricardo Martinelli y que siga en su camino, para ver a dónde los va a llevar. Nosotros sabemos a dónde nos lleva nuestro camino. Y aclarado eso, debo decir que, bueno, ya Ricardo Martinelli, también viendo la respuesta de Rómulo Rux en cuanto a la no aceptarla a esto, y ante la realidad de los que habían solicitado la convención, iban a presentar la apelación, Ricardo Martinelli dijo que había dos caminos: ir al Tribunal Electoral, ese mismo tribunal que despojó ilegítimamente a Ricardo Martinelli de su candidatura, y digan lo que digan, 4 certificaciones de ese mismo tribunal decía que Ricardo Martinelli tenía residencia electoral, 4. Pero como se alinearon los poderes políticos tradicionales y económicos contra Ricardo Martinelli, el tribunal despojó ilegal y legítimamente a Ricardo Martinelli una candidatura. Entonces había que sopesar eso también, aunque estamos en tiempos diferentes también. Claro. Es la realidad, estamos en tiempos políticos, electorales y nacionales diferentes. Podríamos decir, bueno, a lo mejor ya no está el varelismo, pero siguen los intereses políticos y económicos que quieren desbancar a Ricardo Martinelli del escenario. Entonces, simplemente se sopesaba Ricardo y dice, bueno, ante esa realidad hay la opción del nuevo partido. Y es ahí cuando quienes podían presentar la apelación, que fue lo que presentaron la solicitud, anunciaron el pasado lunes que ellos desistían de presentar la apelación. Es decir, el capítulo Cambio Democrático está cerrado, y que acogían de buena manera la sugerencia del presidente Martinelli de iniciar la inscripción de un nuevo partido como un ya se le tiene nombre y todo lo demás. Mira, ya el primer paso se dio. ¿Cuál fue el primer paso se dio? Porque hay gente que dice, oye, ¿los libros dónde están? Pero todavía no hay libros, porque hay un procedimiento. El primer paso fue solicitar al Tribunal Electoral formalmente los requisitos. Que están en el grupo, de todas maneras se hace una solicitud para tenerlo, porque tú sabes, aunque el tribunal dice una cosa, te puede salir otra. Sí. Bueno, se hizo esa solicitud, ellos entregaron los requisitos. Los requisitos fundamentalmente son para iniciar el procedimiento, suscribir un memorial donde se le plantea al Tribunal Electoral la necesidad, el deseo de inscribir un nuevo partido político. Ese memorial tiene que estar acompañado de 500 firmas de quienes se identifican en la ley como los iniciadores del proyecto. Esas 500 firmas tienen que tener, si no me equivoco, son 25 por provincia y 10 por comarca, en ese primer requisito, en esa primera etapa.
deben las personas que firman, los iniciadores, las 500, tienen que aportar una constancia de residencia que deben dar los jueces de paz, y aclaro, los jueces de paz dicen que hay algunos que quieren cobrar, no, esa constancia es gratuita, tienen que darla, y el que no se la quiere dar, digan quién es para denunciarlo. Antes, Luis Eduardo, sigo porque me toca saber qué tiene la tía Mayín hoy en la palabra. Bueno, sigo con Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Certificados de la persona que va en las 500 firmas que suscriben el primer el memorial, que tiene que ir además acompañado de declaración de principios y de plan de gobierno. Y el nombre. Sí, el nombre y también los posibles símbolos también. Esa primera solicitud es evaluada y si cumple con los requisitos, es publicada por creo una semana en los diarios de circulación nacional de localidad, en diarios de circulación, y también es publicada en el boletín electoral. Si no hay ninguna, pues puede haber objeciones, ¿no? Y bueno, de personas que quieran, si no hay ninguna objeción, entonces el Tribunal Electoral 8 días después debe dar una resolución donde otorga el carácter de partido en formación y define ahí que entonces se permita la entrega de libros para recoger firmas y entonces se dé el apoyo con los personal que hace en este sentido. Es ahí donde empieza verdaderamente la recolección de firmas. Ahora, los que estén interesados en ser los fundadores, los iniciadores, que ese es el término, les sugiero que vayan adelantando, conseguir la declaración gratuita, no tiene costo, del juez de paz, que es lo que se conoce como ahora lo que eran los corregidores, de su residencia, y para que se le contemple dentro de los que van a otorgar esta inicial. Pero una vez que ya se... ¿Cuánto más o menos tú crees que empiece ya el proceso de recolección de firmas? Mira, nosotros queremos empezar, si Dios primero, por eso estamos haciendo todo con mucho cuidado, porque sabemos que el cariño del Tribunal Electoral es especial para todo lo que tenga que ver con Ricardo Martinelli. Somos muy cuidadosos en ese sentido. Vamos a entregar tratar de que en el mes de abril, porque recoger las firmas, y mira, yo estoy seguro, Dios primero, la inscripción de firmas va a ser asunto de días, asumo 2, 3 días, dependiendo la organización, claro, esto también depende de la organización, y por eso estamos haciendo las cosas con mucho cuidado. Yo no tengo ninguna duda de que cuidado el primer día, si la organización se hace, se requieren los 39,000 y tanto de adherentes para alcanzar la firma. Ahora, como sabemos, como el cariño especial, nosotros no vamos a recoger 39,000, nosotros vamos a recoger 60,000, 70,000, las que sea. Porque hay una cosa importante, tu inscripción, por ejemplo, en este partido, la inscripción de una persona en este partido es la renuncia tácita al que estaba. No tienes que renunciar primero para inscribirte aquí. Mire, eso es una buena pregunta. Por ejemplo, los iniciadores son automáticamente miembros del nuevo partido en formación cuando ya se ha declarado en formación. O sea, ya arrancan con 500. Mire, lo que yo quiero decir algo. Obviamente que mucha gente de este nuevo partido va a salir de Cambio Democrático. Es una realidad. Pero el liderazgo de Ricardo Martinelli trasciende Cambio Democrático y ahí va a haber mucha gente que hoy día no está en ningún partido, claro. Va a haber gente que está en otros partidos que se van a sumar y definitivamente ustedes pueden optar lo siguiente. Yo, por ejemplo, yo no puedo estar en Cambio Democrático y voy a estar hablando de otro partido, no me parece a mí, serio. Yo puedo decir, señores, hola y adiós, yo sigo mi camino hacia la construcción del buen camino, del bien común. Este partido cogió un rumbo que no va hacia allá, la dirigencia tiene un rumbo que no va hacia allá, así que los compañeros de viaje se cambiaron. Sí. Entonces, pero renunciar de un partido y inscribirse es una decisión personal. Yo no le voy a decir a la gente qué tienen que hacer, yo digo a la gente qué hago de acuerdo a mis principios y mis valores. Entonces, ustedes pueden
renunciar ya y simplemente esperar En el mes de abril que se inscribir. abre la inscripción formal del nuevo partido, cuando están los libros ya autorizados, o puede esperar lo que estén en Cambio Democrático o en cualquier otro partido, y al momento de que se inscriba en ese partido en formación, entonces se produce la renuncia tácita al partido que están. Son dos. Dos formas. Yo en lo personal, te repito, el pasado está ahí nada más para aprender. Si quedas atado al pasado, vas a seguir siempre atado y eso te va a impedir avanzar. Hay que caminar, porque además, cuando tú caminas sin bruscas, sin nada que te nule, te enrede el camino, es mucho más fácil avanzar. Así es. Luis Eduardo Camacho Castro.